Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas con sus familias. Bueno, les presento acá el primer PPT, ya el cual ya está disponible en la plataforma Classroom para que lo puedan descargar. ¿Ok? Espero con esto aclararle un poco más, ¿cierto? Lo que son los contenidos que hemos estado desarrollando, las primeras dos guías. Les recuerdo nuevamente, esas dos guías, ya está la retroalimentación también en Classroom para que la descarguen, la analicen y complementen así sus respuestas. Y poder también complementar lo que es la última guía y trabajo, ¿cierto?, sobre la soberanía nacional y sus límites, ¿ya? Así que pongan mucha atención ahora. Bueno, como todos saben, estamos analizando lo que es el régimen político y constitucional de nuestro país. Este régimen, ¿cierto? Es de carácter democrático, nosotros somos una república, ¿cierto? Y por tanto tenemos ciertas características asociadas a ellas que alcanzamos a ver en clase, recuerden eso. Bueno, para ir recordando, descentralización y desconcentración, que fue la guía número 2. En esta guía, ¿cierto? Ustedes tenían que analizar y comprender también qué significa que el Estado esté descentralizado y también desconcentrado, que son dos elementos diferentes, ¿ya? Pero primero, hay que entender lo siguiente, la administración del Estado, ¿cierto? Siempre va a ser funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, con las dos características, ¿cierto?, particulares. Los órganos, ¿cierto?, van a promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias, comunas y territorio nacional. Ese apartado es súper importante. Esa es, podríamos decir nosotros, el origen de este proceso. Eso es lo que busca en general. No quiere decir que se concrete. Ojo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El que sea, ¿cierto?, equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, que está establecido en la Constitución del año 80, ¿cierto?, en el artículo 3, esencialmente no se cumple, pero esa es la base. Ahora, dentro de la descentralización y desconcentración, siempre vamos a tener relaciones internacionales, ya que parte, ¿cierto?, del desarrollo global de nuestro país, la defensa nacional, que está aludiendo directamente a lo que es la soberanía, que lo vamos a hacer un poco más adelante, la Secretaría General de la Presidencia, ¿cierto? Como un organismo, ¿cierto? Administrativo y de organización, y obviamente el Estado Central, ¿ya? Dirigido por el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Ahora, la descentralización, para que quede súper clarito, chiquillos. La descentralización de carácter administrativo, ¿cierto? Ocurre cuando se admiten que ciertas funciones públicas estén distribuidas en el territorio, ¿ya? La administración pública que está distribuida a lo largo del territorio nacional. Ahí apunta la descentralización. Ahora, obviamente todos estos órganos descentralizados van a cumplir atribuciones de planificación, aplicación y evaluación de políticas públicas en el ámbito territorial en el que tienen competencia, y eso es principalmente para un proceso de organización. Ahora, si nosotros hablamos de descentralización en general, es fácil. La descentralización más, podríamos decir, palpable o que tiene una característica más ampliada es esta, que es la descentralización regional. Descentralización regional que se desarrolla en Chile, ¿cierto? Su origen es en la dictadura de la década de los 70, ya que buscaba en sí, ¿qué cosa? Me devuelvo, principalmente aquello que se plantea, ¿cierto?, de que buscar el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones. Obviamente no se desarrolla. Pero acá tenemos, ¿cierto?, la regionalización de nuestro país como es en la actualidad. ¿Ok? Con todas las regiones, ¿cierto?, incluida la región del Ñuble. Ahora, a propósito de regiones, yo creo que es muy, muy importante que se aprendan las regiones. De hecho, muy buena idea, volviendo, ¿cierto?, de este proceso en el cual estamos viendo, hacer una prueba de las regiones de Chile, sus capitales. Sería algo entretenido. Un 7 asegurado para todos. Sería mi regalo para ustedes. Ahora, la descentralización administrativa ya es muy importante, ¿cierto?, que la comprendan. Por ejemplo, mira, tenemos la descentralización, ¿cierto?, administrativa en un Estado. Se basa en que se descentraliza la ejecución de la norma, es decir, los órganos descentralizados cumplen atribuciones de planificación, aplicación y evaluación de políticas públicas en el ámbito territorial en el que tienen competencia. Es decir, la descentralización administrativa, que es
por sectores, ¿cierto? Hablemos de comunas, provincias, hablamos de regiones. eh, Todos estos organismos descentralizados tienen que cumplir con sus atribuciones específicas, que es planificar, aplicar ciertas políticas públicas esenciales. Miren, lo hemos visto hoy día en la contingencia, cómo están actuando, por ejemplo, los alcaldes, ¿ya? En torno a este proceso de descentralización, cómo están actuando. A veces una alcaldía toman unas decisiones, otras toman una totalmente diferente, etcétera. Son totalmente parte de sus atribuciones, ¿ya? Ahora, muy importante, todos estos organismos descentralizados están bajo una tutela. Ojo, no se salte ninguna sílaba, por favor, esto es importante. Bajo la tutela del Contralor General de la República. ¿Ya? Ahora, ¿por qué están bajo la tutela del Contralor General de la República? Porque él es el ente, ¿cierto?, que eh, tiene que velar de alguna manera, ¿cierto?, por el cumplimiento efectivo, ¿cierto?, de esta planificación y aplicación de políticas públicas. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. Pero simplemente porque todos estos organismos descentralizados eh, tienen a su quehacer, ¿cierto? Recursos públicos. Y por lo tanto el Estado los tiene que fiscalizar. ¿Y quién los fiscaliza? El Contralor General de la República. ¿Ya? Esa es la instancia mayor. Ellos ven todo lo que son las arcas de la nación, la plata, el presupuesto. Tienen que estar analizando todo ello. No se le puede escapar nada al Contralor. ¿Ok? Sobre todo si es recurso público, porque piensen y recuerden que recursos públicos, con los cuales se financia el Estado, ¿ya? ¿De dónde provienen? De cada uno de nosotros, a través de los impuestos. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el Contralor General de la República, cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, su fotito, la persona, ya que podemos ver que es una persona bastante atractiva, ¿ya? Así que, y que me imagino que hace muy bien su trabajo, ¿ya? Avancemos. Entonces, tenemos lo siguiente. Jorge Bermúdez Soto, es el nombre del contrato, se me había olvidado. Ahora, la descentralización puede ser como territorial y no territorial. ¿Qué quiere decir esto? La descentralización territorial, ¿cierto? Todos estos organismos se refieren principalmente a organismos físicos, así que tienen un espacio físico, algo súper sencillo, la municipalidad, la gobernación, la intendencia, ¿ya? Las regiones, ¿cierto? Con sus organismos que acabo de mencionar. No territorial, ojo, los territoriales actúan específicamente en ese territorio. Las municipalidades, por ejemplo, del Bosque no tiene atribuciones sobre la cisterna, San Miguel, etcétera, solamente en su territorio. No territorial, ahí hablamos de instituciones, ¿cierto?, que trabajan a nivel país, ¿ok? Como por ejemplo la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y ENAMI, que es la Empresa Nacional de Minería, ¿cierto?, que están ubicadas, ¿cierto?, en más de un lugar, ¿ya? Y que además su filial, ¿cierto?, trabaja para la política en general, o sea, para la política administrativa en general del país, en todo el territorio nacional. Esto es importante porque en la actividad me di cuenta que había confusión en torno a esto, ya que algunos colocaban, por ejemplo, la ENAP o la ENAMI en la de carácter territorial, la descentralización territorial, lo cual es erróneo. Bueno, a pesar de la descentralización y de concentración que existe en nuestro país, yo sé que existe un problema político aquí administrativo en nuestro país. Y yo sé que usted sabe la respuesta, o sea, yo estoy seguro que estamos conectados. Pero voy a complementar esto o voy a dar cuenta de lo que ustedes ya están pensando, que es esto. Ese es el principal problema real de nuestra descentralización. Cuando abocábamos, ¿cierto?, al artículo constitucional, que lo que buscaba la descentralización, ¿cierto?, la equidad regional, obviamente eso no se desarrolla. ¿Por qué? Porque en nuestro país el principal problema en torno a la descentralización es que se aplican políticas descentralizadoras, pero sigue habiendo una ejecución centralizadora. Ya recuerde que nuestro país tiene una política centralista. Ya nosotros no somos un Estado federal, ya como lo pudiesen ser, o como lo son en realidad, no sé, pues, Estados Unidos, si en Norteamérica, Argentina, Brasil,
que son países descentralizados, que sus políticas se enfocan, ¿cierto?, hacia una mayor equidad. No así en Chile, que busca la equidad regional, pero los recursos y las políticas centrales están desarrolladas en un punto central, ¿cierto?, neurálgico, que en este caso es el centro de nuestro país. Ahora, respecto a lo que es la desconcentración, ¿ya? Muy importante, la desconcentración se caracteriza por la delegación de las funciones. Si bien la descentralización es una entidad como una municipalidad, aquí la desconcentración es más de carácter administrativa, funcional. Eh, Ciertas materias específicas, ¿ya? En los cuales se desconcentra, ¿cierto?, su administración. Por ejemplo, las políticas de salud, ya que ya vamos a ver el ejemplo. Y que obviamente solo ellos tienen competencia, solo unos que tienen competencia sobre esa materia, ¿ya? Y que, ojo, esto tiene que estar entre paréntesis, están fuera de la jerarquía central. En esencia están fuera de la jerarquía central, pero vamos a ver por qué no lo están realmente. Ahora, un ejemplo. ¿Ven quién apareció ahí? Lo han visto en la televisión, ¿cierto? Todos estos días. Quien dice que tenemos el mejor servicio de salud pública y el servicio de salud del planeta, del mundo mundial. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de desconcentración administrativa en torno a la función de la salud. En el contexto actual, salud pública, ¿cierto?, una política en general que se está ejecutando en nuestro país en la actualidad. Ahora, otro por ejemplo, las campañas de vacunación que se desarrollan, ¿cierto? Esta es una campaña a nivel estatal, ¿cierto?, de país, pero que está focalizada su administración y su ejecución, ¿cierto?, en los servicios de salud, que son independientes. Entonces ellos van administrando y organizando este proceso de vacunación, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que no posee? La desconcentración administrativa en este sentido. ¿Ya? ¿Y por qué digo que si bien se dice que está fuera de la jerarquía central, igual están dentro de ella? ¿Por qué? Porque no posee lo siguiente: patrimonio. No tienen un patrimonio particular, ¿ya? Un territorio particular, ¿ya? Sino que todo asignado por el Estado. No tienen independencia absoluta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque funciona a partir de recursos de asignación. O sea, de decir, el Estado le asigna un presupuesto, ¿ya? Para salud el presupuesto va a ser el tanto por ciento de la riqueza de la nación, ¿ya? Entonces, con eso se tienen que batir. Por eso la autonomía no es como tal. Y en esencia se encuentra bajo la jerarquía del poder central. ¿Por qué? Principalmente por el punto anterior, ¿ya? Que es la asignación de recursos entregados por el Estado, ¿ya? Por eso es como que no posee una autonomía como tal. Ya, eso era en cuanto a las primeras guías. Ahora, para ir fortaleciendo, ¿cierto?, lo que es la última guía, el trabajo número 3, la soberanía nacional y sus límites. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto de soberanía es muy importante, ¿cierto?, describirlo. Lo alcanzamos a ver en la última clase, ¿ya? Pero que es importante recordar. Miren, la soberanía, como aparece acá en el apartado, reside esencialmente en la nación, ¿ya? Su ejercicio siempre se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta constitución establece, ¿ya? Ningún sector del pueblo o individuo alguno puede atribuirse su ejercicio, solamente la soberanía la ejerce, ¿cierto?, el Estado como tal, y que está validada a través de la constitución. Muy importante, en la constitución no se puede escapar nada, ni siquiera la soberanía. Ahora, cuando hablamos de eso que reside esencialmente en la nación, quiere decir que la población, el pueblo, es el soberano, ningún otro. ¿Ok? Recuerden, el origen, si volvemos a la etimología, ¿cierto? Por ejemplo, de democracia. Demos pueblo, gracia, poder. ¿Dónde reside el poder? En el pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, el pueblo es el soberano. Y entrega este poder, ¿cierto? Nosotros, como soberanos, como pueblo, entregamos este poder a través de nuestro sufragio, a través de las elecciones periódicas. ¿A quiénes? A nuestros representantes. Ahora, la forma de ejecución, ¿cierto?, del desarrollo de la soberanía por parte de la ciudadanía, ¿cierto? Obviamente sufragar es como la principal. Ojo, sufragar eligiendo a quiénes, alcaldes, a
a presidentes, ¿cierto? Diputados, senadores, consejeros regionales, y también a través del ejercicio del plebiscito, que como todos ya sabrán, se corrió para octubre, producto de la contingencia nacional. Ya, plebiscitos, que ya los mencionamos, las elecciones periódicas y actividades de las autoridades designadas. Ese punto es particular, ¿por qué? Porque la soberanía también la ejercen personas que son elegidas no por nosotros, como el soberano, como el pueblo, a través de las elecciones, sino que son elegidas por las autoridades centrales, principalmente por el presidente, por ejemplo los ministros, ¿ya? O los jueces de la Corte Suprema también son elegidos, ¿ya? Avanzamos. Características distintivas de la soberanía ejercida por el Estado. Tenemos acá cualidades particulares. Pongan atención. Supremacía, dominación, independencia. ¿Ok? La soberanía externa. La primera, ¿cierto? Quiere decir que el Estado, en sus facultades, ¿cierto? Tiene el poder supremo dentro de su territorio. ¿Se acuerdan cuando analizamos el concepto, ¿cierto? De Estado, que tiene el poder de coerción? Acá se alude, ¿cierto? Porque tiene la supremacía, es el máximo que tiene las máximas atribuciones dentro del Estado y que son ejecutadas, ¿cierto? Y ejercidas a través de lo que son las leyes establecidas, ¿cierto? En la Carta Magna, que es la Constitución. Eh, la dominación, ¿cierto? El Estado debe ser obedecido por todos los habitantes dentro del territorio. Cualquier extranjero, cualquier persona que entra a nuestro territorio nacional ya se ve, ¿cierto?, sumido bajo las leyes establecidas en nuestra Constitución. Ya recuerden que el Estado es soberano sobre todo el territorio nacional. ¿Ya? La independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, ¿cierto? ¿Ya? Posee los mismos atributos que cualquier otro Estado. Ningún otro Estado puede venir y decir, no, este territorio es mío. No. Ni Chile tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque existe este concepto, ¿cierto?, de soberanía, ¿ya? Y de independencia. Ningún Estado puede estar sobre el otro. Los primeros dos, ya, las primeras dos características, forman parte de lo que tradicionalmente se denomina soberanía interna, ¿ya? Ahí lo pueden ver, ¿cierto?, en lo conceptual, ¿cierto?, que aparece al lado, soberanía externa, interna, ¿cierto?, y sus características. Esto es importante, ojo, el Estado tiene también soberanía dentro del territorio, no solamente terrestre, sino que eh, el territorio también aéreo, marítimo, ¿cierto? Y, bueno, terrestre desde donde pisamos hasta el centro de la Tierra. O sea, todo eso es parte del territorio chileno. Y por último, ¿cierto? Los límites, ¿cierto?, de la soberanía. ¿Cuáles son los límites? Donde el Estado, si bien tiene el poder de coerción y todos tenemos que ejecutar, ¿cierto?, y actuar en torno a lo que establece la ley y la Constitución, existe un límite claro. El Estado no puede sobrepasarte a ti en base a lo que son los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos son esenciales. ¿Ok? De hecho, se establece que son ius naturalistas. Repito, ius naturalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho humano está concebido antes incluso de la creación de la ley como tal. ¿Ok? Por lo tanto, ninguna ley puede estar por encima de los derechos humanos. ¿Ya? Por eso son tan importantes. Y ante eso, ¿cierto? El artículo número 5 de nuestra Constitución establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es decir, de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución. Y este último punto es esencial, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En Chile no existe una política así clara sobre derechos humanos, pero sí está ese punto final, que es esencial. ¿Qué quiere decir? Que en Chile se ratifican y se aplican todos los tratados internacionales, ¿cierto?, de derechos humanos que Chile firma. Y son muchos. ¿Ok? Eh, Obviamente producto del contexto de haber pasado por una dictadura, ¿cierto?, en lo cual se vulneraron mucho los derechos humanos, y que hasta la actualidad, ¿cierto?, no han sido aclarados esos crímenes. eh, Chile ha firmado mucho y ha ratificado eh, tratados internacionales respecto a los derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, si un tratado internacional dice que
no se puede vulnerar el derecho, por ejemplo, a manifestación y se está incumpliendo por parte del Estado chileno, un particular X o la Corte Internacional, ¿cierto? Puede tomar eso y generar un juicio contra nuestro país, ¿ya? Eh, es muy importante esto, chiquillos. Por ejemplo, está el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, ¿cierto? Que también fue ratificado por Chile, establece que todos los crímenes, ¿cierto? De lesa humanidad, es decir, de derechos humanos, no prescriben. ¿Qué quiere decir que no prescriben? No vencen, no caducan, ¿ya? Por lo tanto, pudiste haber cometido un crimen de los derechos humanos hace 30 años atrás y te pueden enjuiciar de igual manera por eso, ¿ya? Eso es elemental, ¿ya? Es muy importante tener en claro aquello. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Que los límites de la soberanía nacional van a estar supeditados a qué cosa? A los derechos humanos. ¿Ok? Y los derechos humanos, ojo, mucha atención, y aquí lo voy a ligar, ¿cierto?, con lo que es lo primero que estuvimos viendo, el Estado de Derecho, está realmente, totalmente vinculado a aquello. Derechos humanos, Estado de Derecho, democracia. ¿Ok? El Estado de Derecho alude a qué cosa? A esto, a que no se vulneren los derechos humanos, a que se mantenga un régimen político democrático. A eso alude. ¿Ok? Esa es la base del Estado de Derecho, es lo que busca, ¿cierto?, cumplir. Y, obviamente, el respeto a la Constitución. Una Constitución, ¿cierto?, podríamos decir que es eficaz, es una Constitución que, uno, hay participación política ciudadana para su construcción, ¿cierto? Y que no vulnera de ninguna manera, ¿cierto?, los derechos humanos y que establece una garantía de lo que es el Estado de Derecho. ¿Ya? Ya, chiquillos, esta es la primera cápsula, ¿cierto? La primera clase que voy a estar dando. Así que a través de la plataforma de Classroom u otras que vayan surgiendo, se van a ir publicando. Espero que les haya servido y haya sido de mucha utilidad. Ya, lo echo de menos a todos. Que estén muy, muy bien. Nos estamos viendo prontamente. Ojalá.